Las condiciones ambientales inadecuadas, además de producir incomodidad y falta de confort, están íntimamente relacionadas con la aparición de trastornos musculoesqueléticos, fundamentalmente al combinarse con otros factores de riesgo ergonómico. Por ejemplo, la prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos es mayor en los trabajadores más expuestos al frío, especialmente en la zona lumbar, el cuello y los hombros. Las condiciones ambientales inadecuadas pueden actuar de dos formas sobre los riesgos asociados a los trastornos musculoesqueléticos, bien directamente, con su efecto sobre los tejidos corporales, o bien de manera indirecta, causando problemas derivados de la utilización de equipos de protección destinados a proteger de las condiciones ambientales. Por ejemplo, llevar guantes para protegerse del frío aumenta los requerimientos de carga muscular para realizar una tarea. Una determinada situación puede considerarse térmicamente adecuada si permite a los mecanismos fisiológicos encargados de la termorregulación del cuerpo alcanzar el equilibrio térmico. Es decir, si el cuerpo en esas condiciones es capaz de equilibrar el calor ganado, tanto el de origen metabólico como el procedente del entorno, y el calor eliminado. Para conseguir ese equilibrio, el cuerpo humano puede emplear diferentes procedimientos, como la disipación de calor a través de la piel o de la respiración, o la evaporación del sudor. Sin embargo, alcanzar el equilibrio térmico no garantiza el confort, ya que el cuerpo humano es capaz de equilibrar el balance térmico en situaciones no confortables. Para valorar si existe sensación de confort en un determinado entorno, deberán considerarse otros factores ambientales. Por ejemplo, para que exista confort, es necesario que la cantidad de sudor excretado o la temperatura de la piel estén situados dentro de ciertos límites. Además, las situaciones de confort dependen de la actividad que se esté realizando. Por ejemplo, en unas determinadas condiciones, conforme aumenta el nivel de actividad y por lo tanto el gasto metabólico, la cantidad de sudor evaporado también deberá aumentar para mantener el confort, mientras que la temperatura de la piel deberá disminuir. Existen diferentes métodos que pretenden evaluar en qué medida se alcanza el confort térmico en una determinada situación. Algunos de ellos no consideran variables que en un ambiente de trabajo son de gran importancia, como la presencia o no de calor radiante o la intensidad del trabajo realizado. En 1973, Powell Hall Fanger, de la Universidad Técnica de Dinamarca, desarrolló un procedimiento que contemplaba las diferentes variables que influyen en la valoración del ambiente térmico en un entorno laboral, como el nivel de actividad, las características de la ropa, la temperatura, la humedad relativa, la temperatura radiante o la velocidad del aire. Todas estas variables influyen en los intercambios térmicos hombre-entorno, afectando por lo tanto a la sensación de confort. Este procedimiento, conocido como el método de Fanger, debido a su autor, es en la actualidad uno de los más extendidos para la estimación del confort térmico. El método se basa en el cálculo de dos índices: el voto medio estimado y el porcentaje de personas insatisfechas. El voto medio estimado mide la sensación térmica media que un grupo de personas tendría en un entorno determinado. El porcentaje de personas insatisfechas mide el porcentaje de personas que no se sentirían confortables en ese mismo entorno. El empleo del método de Fanger resulta de gran interés no solo cuando se trata de evaluar una situación determinada, sino también cuando se pretende proyectar o diseñar un ambiente térmico. La importancia y aplicación generalizada del método queda patente en su inclusión como parte de la norma ISO 7730, relativa a la evaluación del ambiente térmico. Veamos con más detalle qué son y cómo calcular el voto medio estimado y el porcentaje de personas insatisfechas. Imaginemos que preguntamos a un grupo de personas presentes en una sala su sensación térmica empleando esta escala: frío, fresco, ligeramente fresco, neutro, ligeramente caluroso, caluroso y muy caluroso. Probablemente no todas las personas emitan el mismo voto, dado que la sensación térmica depende en cierta medida de condiciones particulares de cada individuo. Las opiniones se distribuirán alrededor de un voto medio, por ejemplo así. El voto medio estimado, obtenido con la aplicación del método de Fanger, estima ese valor medio de los votos emitidos por un grupo numeroso de personas respecto a una situación dada.
y lo hace en una escala de sensación térmica con estos mismos 7 niveles. Como hemos dicho, el voto medio estimado estima el valor medio de la sensación térmica para el conjunto de las personas del entorno. Pero como los votos individuales de las diferentes personas se distribuyen alrededor de ese voto medio, resulta útil estimar este segundo índice, el porcentaje de personas insatisfechas, por notar demasiado frío o demasiado calor, es decir, aquellas personas que considerarían la sensación térmica provocada por el entorno como desagradable o no confortable. Antes de abordar con detalle la forma de aplicar el método, hagamos un resumen de los pasos que hemos de seguir para su aplicación. En primer lugar, recopilaremos la información necesaria sobre el entorno en el que se lleva a cabo la actividad y las personas presentes. En concreto, necesitaremos conocer el aislamiento térmico de la ropa de las personas presentes en el entorno, que veremos más adelante cómo valorar, la tasa metabólica de la actividad desarrollada, también profundizaremos en ello posteriormente, las características ambientales del entorno. En este sentido necesitamos conocer la temperatura del aire, la temperatura radiante, la humedad relativa del aire y la velocidad relativa del aire. Con la información anterior se calculará el voto medio estimado. A partir del voto medio estimado se calcula el porcentaje de personas insatisfechas. Analizando los resultados obtenidos, se valorará la situación como satisfactoria o no adecuada. Si es necesario implementar mejoras a partir del balance térmico obtenido, se propondrán las correcciones oportunas. En caso de haber realizado correcciones, se evaluará de nuevo la situación con el método Fanger para comprobar la efectividad de las mismas. Como hemos visto, para aplicar el método de Fanger debemos conocer el grado de aislamiento que la ropa habitual o de trabajo proporciona a las personas presentes en el entorno. Conocer este dato de forma exacta es una tarea complicada. Así pues, lo más conveniente es estimarlo, para lo que pueden emplearse distintos procedimientos. Por ejemplo, las normas ISO 7730 e ISO 9920 incluyen una serie de tablas con los valores de aislamiento térmico, tanto para conjuntos de ropa como para prendas individuales. A partir de estas tablas podremos determinar el aislamiento térmico de la ropa, a partir de combinaciones habituales de prendas, o bien mediante la selección personalizada de las prendas que configuran el atuendo del trabajador. El aislamiento térmico de la ropa se puede medir en distintas unidades. Las más habituales son el CLO o índice de indumento y los metros cuadrados Kelvin por vatio. Como ejemplo del rango de valores habitual del aislamiento térmico, la ropa ligera, de verano, proporciona 0,5 clos, un traje completo, un clo, y un uniforme militar de invierno, 1,5 clos. Para el cálculo del voto medio estimado, necesitamos conocer el valor del aislamiento de la ropa medido en metros cuadrados grado Kelvin por vatio. Muchas tablas ofrecen los datos de aislamiento en clos, pero es fácil realizar la conversión aplicando este factor de conversión. El aislamiento proporcionado por la ropa puede calcularse también empleando el software del método Fanger incluido en Ergonautas, que además permite calcularlo mediante diversos procedimientos. Otra variable que hay que determinar es la tasa metabólica, que mide el gasto energético muscular que experimenta el trabajador cuando desarrolla una tarea. Gran parte de dicha energía es transformada directamente en calor, y solo el 25% de la misma aproximadamente se emplea en realizar el trabajo. El cálculo de esta variable es útil no solo para la estimación del bienestar térmico mediante el voto medio estimado, sino también para la evaluación de la carga física asociada a la tarea, ya que se ha observado una relación directa entre la dureza de la actividad desarrollada y el valor de la tasa metabólica. La tasa metabólica puede expresarse en muchas unidades. Las más comunes son el MET, las kilocalorías por hora y los vatios por metro cuadrado. Para el cálculo del voto medio estimado, la variable deberá estar expresada en vatios por metro cuadrado. El MET es una unidad empleada muy habitualmente. Coincide con la cantidad de energía que consume un individuo en situación de reposo.
3,5 ml de oxígeno por kilogramo por minuto. En el caso de que se disponga de la medida en unidades MET, se aplicará este factor de conversión para obtener el equivalente en vatios por metro cuadrado. Otra unidad muy empleada son las kilocalorías por hora. Para obtener un orden de magnitud, el desarrollo de un trabajo ligero supone una tasa metabólica de aproximadamente 1.600 kilocalorías en una jornada de 8 horas. Entre 1.600 y 2.000 si el nivel de actividad es medio, y superior a 2.000 kilocalorías si el trabajo es duro. En esta tabla puedes ver cómo convertir unas unidades en otras. Calcular la tasa metabólica de una determinada actividad puede resultar complicado. Por ello, existen procedimientos simplificados para el cálculo recogidos en diferentes normas. Por ejemplo, el cálculo puede realizarse empleando tablas que ofrecen la tasa metabólica en función de la profesión, por categorías de actividad, en función del tipo de actividad o en función de los componentes de la tarea. El software del método Fanger incluido en Ergonautas permite calcular la tasa metabólica mediante todos estos procedimientos. Veamos algunos ejemplos de la tasa metabólica asociada a diferentes actividades según la norma ISO 8996. Descansar o estar sentado cómodamente supone una tasa metabólica aproximada de 65 vatios por metro cuadrado. Ejemplos de actividades con tasas metabólicas bajas, del orden de 100 vatios por metro cuadrado, son escribir, teclear, dibujar, coser, manejar pequeñas herramientas o caminar sin prisa. Tasas metabólicas moderadas corresponden a actividades como clavar clavos, limar, conducir camiones, tractores o maquinaria de obras. El transporte de materiales pesados, pedalear o el empleo de una sierra supone una tasa metabólica alta, del orden de 230 vatios por metro cuadrado. Tasas metabólicas muy altas se dan en actividades muy intensas, como el trabajo con hachas, el cavado intenso o subir escaleras. Si la tasa metabólica de la actividad desarrollada por los presentes en el entorno varía en el tiempo, se deberá calcular el valor medio ponderado durante una hora, y este valor es el que se empleará para el cálculo del voto medio estimado. La siguiente información que hemos de recopilar hace referencia a las características ambientales del entorno. En concreto, necesitamos información sobre la temperatura del aire, medida en grados Celsius, la humedad relativa, medida en porcentaje, aunque el método permite también realizar los cálculos empleando la presión parcial del vapor de agua, medida en pascales, la velocidad relativa del aire, medida en metros por segundo, y la temperatura radiante media en grados Celsius. Esta temperatura se corresponde con el intercambio de calor por radiación entre un cuerpo y las superficies que lo rodean. Puede calcularse a partir de los valores medidos de temperatura seca, temperatura de globo y la velocidad relativa del aire empleando esta ecuación. En ella, TRM es la temperatura radiante media medida en grados Celsius. TG es la temperatura de globo medida en grados Celsius. VA es la velocidad del aire medida en metros por segundo. Y TS es la temperatura de termómetro seco medida en grados Celsius. Para la obtención de estos datos será necesario el empleo de termómetros especiales que pueden medir simultáneamente la temperatura de globo negro, la humedad, la temperatura del aire, la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de punto de rocío. Una vez que hemos recopilado toda la información necesaria, ya es posible calcular el valor del voto medio estimado. Recordemos que este índice refleja el valor medio de los votos emitidos por un grupo numeroso de personas respecto a una situación térmica dada. Lo hacen en una escala de sensación térmica de 7 niveles, desde frío a muy caluroso. Para calcular el voto medio estimado, se emplea la ecuación de confort de Fanger. Se trata de una ecuación paramétrica cuya resolución requiere de cálculos iterativos. No es sencillo resolverla, por lo que es muy conveniente contar con el apoyo de un software para obtener su valor.
En Argonautas dispones de un software que realiza los cálculos de forma automática. De manera alternativa, pueden emplearse tablas normalizadas como las incluidas en la norma ISO 7730, aunque en ese caso el resultado será una aproximación al valor real. En la ecuación de confort, M es la tasa metabólica en vatios por metro cuadrado. W es la potencia mecánica efectiva en vatios por metro cuadrado. LCL es el aislamiento de la ropa en metros cuadrados Kelvin por vatio. FCL es el factor de superficie de la ropa. TA es la temperatura del aire en grados Celsius. TR es la temperatura radiante media en grados Celsius. VAR es la velocidad relativa del aire en metros por segundo. HC es el coeficiente de transmisión de calor por convección en vatios por metro cuadrado Kelvin. TCL es la temperatura de la superficie de la ropa en grados Celsius. Y PA es la presión parcial de vapor de agua en pascales, que puede calcularse a partir de la humedad relativa del aire mediante esta fórmula. En ella, RH es la humedad relativa del aire medida en porcentaje. Una vez que hemos determinado el valor del moto medio estimado a través de la ecuación de confort, se obtendrá qué sensación térmica corresponde empleando esta tabla. En ella, el valor 0 corresponde a la sensación neutra. Los valores positivos del voto medio estimado corresponden a situaciones calurosas y los negativos a sensaciones frías. Volvamos de nuevo a la ecuación de equilibrio de Fanger. La ecuación de equilibrio mide la desviación existente entre el calor generado por la actividad metabólica y las pérdidas de calor del cuerpo hacia el ambiente. En una situación ideal, el calor generado debería ser igual al disipado, por lo que el balance sería 0, es decir, en la que el calor no se acumula ni se pierde excesivamente. Veamos qué significa cada una de las partes de la ecuación. Este término indica el calor generado por la actividad metabólica y es el que debe compararse con el resto de términos. Este otro término corresponde a la difusión de calor a través de la piel. La pérdida de calor por sudoración queda reflejada por este término. Estos dos términos de la ecuación corresponden al calor latente y al calor seco perdidos por la respiración. El calor perdido por radiación se mide mediante este término de la ecuación. Finalmente, el calor cedido al entorno por convección queda recogido en este término. Por ejemplo, supongamos que los valores obtenidos para cada término en vatios por metro cuadrado son los siguientes. El resultado del balance térmico será la diferencia entre el calor generado, es decir, 69,78 vatios por metro cuadrado, y el resto de términos, es decir, 63,24 vatios por metro cuadrado. Esta diferencia es de 6,54 vatios por metro cuadrado. Esto significa que 6,54 vatios por metro cuadrado generados no son disipados al entorno. Al generarse más calor del que se disipa, la sensación térmica será calurosa. En caso de que la sensación sea valorada como desfavorable, el análisis del valor de cada uno de estos términos puede orientar al evaluador sobre las actuaciones a llevar a cabo para lograr una sensación térmica de confort. A partir del valor del voto medio estimado, es posible calcular el valor del porcentaje de personas insatisfechas en el entorno térmico evaluado. Este índice estima la dispersión de los votos de las personas alrededor del valor del voto medio estimado obtenido, y representa el porcentaje de personas que considerarán la sensación térmica como desagradable por ser demasiado fría o calurosa. Para su cálculo se emplea esta ecuación. Por ejemplo, si el valor del voto medio estimado fuera de menos 0,7, correspondiente a una sensación media de ambiente ligeramente fresco, aplicando esta ecuación, se obtendría que el porcentaje de personas que encuentran ese ambiente como desagradable sería del 15,31%, mientras que el 84,69% restante estaría satisfecho. Como recomendación general, si el valor del voto medio estimado está comprendido entre menos 0,5 y 0,5,
la situación térmica se considerará como satisfactoria y confortable para la mayoría de las personas. En otro caso, la situación se considerará inadecuada y por lo tanto deberían adoptarse medidas correctoras para mejorar dicha sensación. En cuanto al porcentaje de personas insatisfechas, valores de hasta el 10% reflejarán una situación satisfactoria para la mayoría de las personas, ya que implicaría que un 90% están satisfechos, mientras que valores por encima del 10% indicarán una situación de disconfort térmico. Los valores del porcentaje de personas insatisfechas inferiores al 10% se corresponden con los límites menos 0,5 y 0,5 considerados como aceptables para el valor del voto medio estimado. El menor valor que puede adoptar el porcentaje de personas insatisfechas es 5%. Este valor corresponde a un valor del voto medio estimado igual a 0, es decir, a una situación de neutralidad térmica. Que el menor valor posible del porcentaje de personas insatisfechas sea 5%, indica que no es posible una situación ideal en la que no exista ninguna persona insatisfecha con las condiciones térmicas. En las mejores condiciones de confort térmico, al menos un 5% puede no estar conforme. Como hemos dicho anteriormente, una vez obtenidos los valores del voto medio estimado y el porcentaje de personas insatisfechas, puede realizarse un análisis más exhaustivo de los resultados, analizando los valores obtenidos en los diferentes términos de la ecuación de confort de Fanger, que identifican los diferentes mecanismos de pérdida de calor. Esto puede orientar el evaluador